que generalmente hemos visto que tiene una cierta frecuencia de movimiento, ¿sí? Ustedes pueden observar, hemos hablado sobre las ondas lentas, vamos a decirlo, relativamente en reposo, y nuestras espigas van a, para poder hacerse como una onda en espiga, tienen que haber ciertas estimulaciones, ¿no? Que lo que hemos ido viendo, que nuestras ondas lentas, hemos dicho que van de una forma rítmica y en diferentes lugares tienen una ritmicidad diferente, ¿sí? Dependiendo del lugar. Se ha visto exactamente que no se sabe cuál vendría a ser el origen de estas ondas lentas, pero se ha visto que puede ser, que pueden estar interacciones entre, hay una parte que la han llamado la parte de las células intersticiales de Cajal, ¿sí? Y que hacen, ¿no?, de que una interacción entre estas células, las partes musculares y las especializadas de Cajal, se piensa que eso van a ir actuando, esa conexión entre ellos va a generar este movimiento. Se llaman como unos marcapasos más o menos que tenemos en estas partes de las fibras musculares. Como ven ahí, ya hemos hablado, ¿no es cierto?, que nuestras ondas lentas tienen una frecuencia entre 3 a 12 por minuto, sería esa frecuencia. Y hemos visto que en diferentes lugares va a tener este tipo de ritmo, ¿no?, de frecuencia. Cuerpo gástrico sería 3, 8 a 9 sería 2 todo por minuto, ¿no es cierto?, en nivel terminal, y 12 sería a nivel del glúteo. Es lo que vemos que se van a hacer, por ejemplo, las frecuencias de estas ondas lentas. Si ustedes ven, aquí se muestra un poquito cómo entonces están conectadas, ¿no? Por eso les decía, aquí están estas células intersticiales que se llaman así de Cajal, ¿sí? Y aquí entonces se realiza la generación de estas ondas lentas. Aquí va a ir pasando, se podría decir así, esta contracción de la parte de las ondas lentas a nivel del músculo liso. Por eso ven, ¿no es cierto?, están conectadas, se hace generación, y aquí está, ¿no? Si vemos a nivel de la parte gastrointestinal, se va a ver ese tipo de movimiento, ¿sí? Entonces esa sería como la parte de las ondas lentas. Los en espiga, sobre todo esto se generan con el potencial, acuérdense siempre, los potenciales de acción se pone de reposo sobre todo a nivel de menos 40 milivoltios. El normal en reposo sería de las membranas de este músculo liso gastrointestinal, es entre menos 50 a menos 60. Y cuando nosotros vamos a ver que se van a poner estos potenciales en espiga, es cuando se va a ver que la parte del músculo liso va a alcanzar esa cantidad de milivoltios, menos 40, que sabemos que sería entonces lo normal, entre menos 50 a menos 60. Cuando vemos que se va a poner en ese sentido de los menos 40, ahí es donde se va a generar estos potenciales en espiga, ¿no?, que evidentemente va a ir distribuido por toda la parte gastrointestinal, ¿sí? Entonces eso es lo que vemos, ¿no?, que una vez que se da, miren aquí ya ha aumentado 40, entonces ha subido, ¿no?, inmediatamente, ¿no? Que hemos dicho, porque después lo normal sería entre 50 a 60 que se mantiene, ¿no? Pero cuando aumentamos ya se va a generar este potencial, ¿sí? Que ya hemos visto, ¿no es cierto?, entonces que nuestras ondas lentas va a ir, como dice la palabra, de una forma más lenta. Tiene la contracción evidentemente, pero las espigas ya va a ir aumentando, ¿sí?, para poder hacer la contracción correspondiente. Ahora, nosotros hemos dicho que todos nuestros órganos sí son regidos, estimulados, pero llevados, ¿por qué?, por el sistema nervioso, ¿no?, dependiendo en algunos lugares inhibía, otros aumentando. Aquí lo que nosotros vamos a ver, que el tubo digestivo tiene un sistema, como dice ahí, miren, nervioso propio, ¿sí?, que se llama el sistema nervioso entérico. En este sistema nervioso entérico, miren, dice, ¿desde dónde? Desde el esófago hasta el ano. Entonces estamos hablando de todo el sistema gastrointestinal, ¿sí? Netamente, es exclusivamente para la función de estos. Ya les he dicho que se va aumentando otras hormonas para hacer las secreciones. Pero si estamos hablando en cuanto a la parte de la función como tal del sistema nervioso, es el sistema nervioso entérico. Ahora, este sistema nervioso entérico, que es exclusivo para toda esta función gastrointestinal, ¿sí?, como dice, sirve sobre todo para controlar los movimientos y las secreciones gastrointestinales. Ahora,
A su vez, este entérico está formado por dos plexos, ¿sí? Primero hemos visto que este es exclusivo. Y este entérico va a estar formado por estos dos plexos que son, ¿cuál? El de Auerbach y el de Meissner, ¿sí? Como veis, ¿cuál vendría a ser el externo? Primero, tengo el plexo externo, que está, como dice aquí, situado entre las capas musculares. ¿Se acuerdan? Era muscular longitudinal y circular, ¿sí? Se encuentran ahí el primer plexo, que es el plexo entérico, que se llama el de mientérico o de Auerbach, ¿sí? El otro, que sería el plexo, que es más interno, que está más adentro, capas más adentro, sería el plexo submucoso o de, porque acuérdense, ahora vamos a ver, serosa, empezamos por la parte muscular, después la parte submucosa y mucosa. Entonces, como estamos diciendo que más adentro vendría a ser más el interno, entonces este llamado el submucoso o de Meissner ocupa toda la parte submucosa. Y es ahí donde va a ser esta función, ¿sí? Por eso dice, el plexo ahora, como vemos, mientérico, el que estamos hablando de afuera, rige sobre todo en los movimientos gastrointestinales, porque ¿dónde está? En la parte muscular, ¿no es cierto? Que estamos hablando en este sector. Y el plexo submucoso, sobre todo, que controlaría la secreción y el flujo sanguíneo local, porque estamos más adentro, ¿sí? Entonces tengo el mientérico que va a estar por fuera, que va a controlar estos movimientos, y el submucoso, todo lo que ya va a ir más adentro, ¿no es cierto? Toda esta secreción, esta parte del flujo sanguíneo alrededor de la función gastrointestinal, ¿sí? Es lo que normalmente tenemos entonces en cuanto al sistema nervioso. Ahora, como ven aquí, si ustedes ven un poquito, aquí está, ¿no? El control nervioso de mi pared intestinal. Si ven, aquí está el plexo submucoso, aquí está el plexo mientérico, ¿no es cierto? Que aquí está la parte muscular, y después, que es más adentro, que va a ir haciendo después las funciones determinadas, ¿no ven? Entonces ahí tenemos las neuronas, el control intrínseco y el extrínseco, que va a ir poniendo los sistemas nerviosos, el extrínseco, nervioso, simpático y parasimpático, ¿no? Entonces estamos viendo sobre todo quién el que hace el control nervioso, pero netamente hablamos de la parte de nuestro sistema nervioso entero, acuérdense de eso. Aquí si vemos igual en un corte, ¿cuál sería el superficial? ¿El de Auerbach o el de Meissner? Está afuera, y el de Meissner estamos ahí. Aquí están en la parte muscular, ¿no? Miren, músculo longitudinal, músculo circular que tenemos, y después más adentro sería la submucosa y la parte de la mucosa como tal, ¿sí? Eso es lo que vemos. Igual si vemos en otro corte, miren, aquí está, ¿no? A nivel del músculo longitudinal, miren ya un poquito el circular, y aquí está el de Meissner, que estamos entre la parte submucosa, ¿no es cierto? Igual, evidentemente que después tenemos la parte mucosa, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el plexo mientérico, como se dice, son los efectos principales de su estimulación de este plexo que hemos hablado. ¿Cuál sería? Uno sería un aumento de la contracción tónica o del tono de mi pared intestinal, porque eso es el que está haciendo esta función, ¿no es cierto? Es la primera. Ahora, otro, aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas. Eso es lo que me genera. ¿Qué otro sería? Ligero aumento de la frecuencia de las contracciones y un aumento de la velocidad de conducción de las ondas de excitación a lo largo del intestino. Ese es el que me va a hacer la función determinada, ¿no es cierto? Porque todo estoy hablando de movimientos, si se puede. En cambio, el otro más que decíamos ya, la parte de secreción, ¿no? Secreción y, bueno, evidentemente, flujo, ¿no? Flujo sanguíneo. En cambio, estos sobre todo van a hacer ese movimiento porque están en la parte muscular trabajando. Por eso decimos en la contracción, en la intensidad de esas contracciones rítmicas, en la frecuencia de estas contracciones, en la velocidad de la conducción, o sea, todo es movimiento, ¿no ves? Su velocidad, su frecuencia, su ritmo, ¿no? Por eso dice de las ondas peristálticas. El plexo mientérico produce entonces un efecto inhibitorio del esfínter pilórico y esfínter ileocecal. ¿Cuál vendría a ser la función de estos esfínteres? Como se dice, cuando se necesitan
abrirlos o cerrarlos, ¿no es cierto? Y por ejemplo, este plexo es el que trabaja en ese lugar, en estos esfínteres, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando va a haber un problema, igual, ¿no? Que se abren y se cierran cuando se necesita pasar, por ejemplo, el esfínter pilórico sería para que pase el alimento, ¿no es cierto?, al siguiente lugar. O el esfínter ileocecal, igual, ¿no? Para que llegue a circular o pasar todo el alimento que nosotros vamos a ingresar, ¿sí? Entonces vemos esa función de mi plexo mientérico. El de Meissner, ¿qué les he dicho? Control de secreción, ¿sí? Por eso dice control de la secreción intestinal local, absorción local y contracción local, pero del músculo submucoso, porque estamos más adentro, ¿verdad? Por eso es el interno. Induce distintos grados de plegamiento de la mucosa gastrointestinal, ¿sí? Entonces, por eso, miren, ahí está, como vemos. Entonces, ya hemos visto el de ahora el de Meissner, que vemos cómo ha ido trabajando, y aquí ahorita estuviéramos, ¿no es cierto?, en este, ¿no? El de la parte submucosa. Entonces, nos está haciendo secreciones, absorciones y contracciones, se podría decir, de la parte del músculo submucoso. Ya hemos dividido, ¿no ve? O sea, cada uno va teniendo ese tipo de función. Los tipos de neurotransmisores, ahora que son secretados por estas neuronas que hemos dicho, por eso las neuronas entéricas. ¿Quiénes son? La acetilcolina, la noradrenalina, el trifosfato de adenosina, la serotonina, es un montón, ¿no es cierto? Son todas estas, como dicen, son los neurotransmisores. ¿Quiénes van a secretarlo? Este tipo de neuronas entéricas, ¿no? Para que se haga la función respectiva, ¿no? Colecistocinina, sustancia P, polipéptido intestinal vasoactivo, que vamos a ir viendo que cada uno tiene su diferente función en diferentes lugares, ¿sí? La acetilcolina, ¿qué hace? Estimula la actividad gastrointestinal. La noradrenalina, ¿qué hace? Miren, casi siempre más bien la inhibe. ¿Cómo sucede con la adrenalina? ¿Sí? Que alcanza el tubo digestivo por vía sanguínea tras ser liberada hacia la circulación por la médula suprarrenal. Ya estamos viendo cómo van actuando diferentes, ¿no es cierto? De estos que son los o sea, ¿quiénes son? En realidad nuestros neurotransmisores van a ser secretados a quiénes, a estos, ¿no es cierto? Estas mis neuronas entéricas, que cada uno va a ir teniendo esta función determinada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ahora, el control autónomo de nuestro aparato gastrointestinal, ¿cómo es? Mire, la estimulación parasimpática que hace, aumenta la actividad del sistema nervioso entérico. Ya saben, cuando ustedes escuchen sistema nervioso entérico, ¿a qué me estoy refiriendo? Toda la parte gastrointestinal, porque les he dicho, ese es exclusivo de mi parte gastrointestinal. ¿Qué está haciendo entonces el parasimpático? Aumenta esa actividad. En cambio, la simpática, ¿qué hace? Lo contrario, inhibe esa actividad del tubo digestivo, ¿sí? Por eso es que, aunque no crean, nosotros siempre hablamos, ¿no es cierto?, que el estrés, las preocupaciones, ¿no es cierto?, todo que va a ir activando mi parte del sistema nervioso, ¿afectaría o no afectaría a mi parte gastrointestinal? ¿No? Por eso dice que renegar y empezar a dormir mi estómago, ¿no? Pero es ahí, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? No tanto, esa es una idea, sí, te voy a decir, porque más lo que hace es tu hígado sacar, tu vesícula funcionar, la bilis para poder ayudarte a la digestión, ¿sí? Lo que más le meten es eso, no, aunque no creas, más bien los problemas de renegar más te afectan a nivel gástrico, no tanto, ¿sí? Tu vesícula más se arruina por una mala alimentación y un sinfín hormonal y todo, que eso vamos a verlo más adelante, ¿sí? Entonces, como les digo, entonces si hace uno, ¿no ve? Mi parasimpático entonces, ¿qué haría? Aumentaría. Mi simpático va a inhibir esta actividad, ¿sí? Entonces, eso es lo que generalmente hace el control autónomo. Como ven, aquí tengo, ¿no? Va a ir el parasimpático potenciar el sistema nervioso entérico a nivel de quién? De mi acetilcolina, ¿sí? Y si tengo el simpático, hemos dicho que hace, inhibe, ¿no? Por medio de mi
tanto cuando hay un estímulo simpático o parasimpático, ¿no? Me va a afectar a la parte gastrointestinal, porque estamos hablando netamente del sistema nervioso entérico, que va a hacer su afectación. Parasimpático excita, el simpático que va a ir inhibiendo, ¿no? Si ustedes recuerdan un poquito ahí a la parte anatómica, ¿no es cierto? Entonces, todo es lo que va a ir siendo conectado. Tengo la parte de la médula, al final tenemos los ganglios prevertebrales, que van a ir haciendo su acción, depende en diferentes lugares, ¿no? Que lo vamos a ver después. Ahora, las fibras nerviosas, como se dice, sensitivas aferentes del tubo digestivo. En el tubo digestivo, chicos, se originan muchas fibras nerviosas que hemos dicho sensitivas aferentes. Estos nervios se pueden estimular porque generalmente pueden estimularse por irritación de la mucosa intestinal, se va a estimular, hay una irritación. Ya voy a tener una molestia, va a empezar a estimularse, ¿sí? Ese es uno. Después, ¿por qué más se puede estimular? Una distensión excesiva del intestino. Ya se estimula, ¿no? Por eso estamos viendo que se van estimulando mis fibras nerviosas aferentes que tienen tubo digestivo. Presencia de sustancias químicas específicas en el intestino, ¿sí? Es otra. O sea, estamos viendo ciertos factores, vamos a decirlos, que van a estimular estos nervios, ¿sí? Que hemos visto una irritación de mi mucosa, una distensión excesiva de mi intestino, presencia de ciertas sustancias químicas específicas en el intestino. Por eso dice, entonces, estas señales que estamos viendo que son transmitidas por estas fibras, ¿qué van a hacer? Van a causar, eso está más restricto, van a causar excitación o en determinadas condiciones inhibición, dependiendo, ¿no ve? Ha sido estimulado y va a generar esto. Y ahí es donde tenemos las molestias, ¿no es cierto? Que por una irritación, que por una distensión intestinal. Y ya les he dicho, ¿quién es el que recibe todos los mensajes? Aquí, ¿no? Toda la parte del sistema nervioso. Y ha habido una estimulación, por eso dice, hay estas señales que pueden causar excitaciones o a veces pueden inhibir ciertos movimientos o de la secreción intestinal. Vamos viendo cómo está trabajando. Primero una forma general, ¿sí? Toda la parte gastrointestinal, ¿sí? Por eso son estas fibras nerviosas que van a ser así, ¿cómo decir? Estimuladas, ¿no? Por medio de estos reflejos. Estos reflejos, pero los hablamos los reflejos gastrointestinales, como dicen, la disposición anatómica del sistema nervioso entérico, ya sé, ¿no ves? Que es el sistema nervioso entérico y sus conexiones ¿con quién? Con el simpático y el parasimpático mantienen tres tipos de reflejos. ¿Cuáles son? Miren, reflejos integrados, así se llaman, por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal. Reflejos que van desde el intestino a los ganglios parasimpáticos prevertebrales, desde donde vuelven al tubo digestivo, que serían el gastropólico, enterogástrico, y el policoidal. Aquí, ¿qué les estoy diciendo? Que hay conexiones, como les he mostrado en la otra, ¿no es cierto?, diapositiva, en esta, ¿sí? Son esas conexiones que estamos viendo, ¿sí? A eso se llama, después que tenemos estos reflejos, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Les recuerdo que vamos a ir viendo después cuál vendría a ser la función de todos estos. Por eso dicen entonces, tengo estos reflejos gastropólico, enterogástrico, policoidal, reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para después volver al tubo digestivo. O sea, son mensajes que se van enviando, es como cuando yo tengo un reflejo y van a dar respuestas de acuerdo a lo que voy a ir haciendo mis estimulaciones, ¿no? Entonces, eso es sobre todo lo que vamos a ir viendo en cuanto, aquí acompañados evidentemente de la parte de nuestras secreciones, ¿no? El tubo digestivo en una forma general. Por ejemplo, aquí les muestro el reflejo gastropólico, ¿sí? Son reflejos que van, miren, desde el intestino, como ven la flechita, ¿sí? ¿Cómo iría? Si es gastropólico, desde el intestino a los ganglios simpáticos, bueno, evidentemente, ¿no? Porque estamos hablando de conexiones.
prevertebrales, entonces otra vez va a volver al tubo digestivo, ¿no? Ese es el reflejo gastro-cólico, ¿no? Que va a responder, va a mandar a la parte de nuestros ganglios simpáticos prevertebrales, va a hacer una conexión y va a responder. Pero esto sería entonces una función entre ¿quién? Entre el estómago y el intestino, ¿sí? Este sería el reflejo gastro-cólico, ¿sí? El reflejo enterogástrico. ¿Cuál sería el enterogástrico? Desde el intestino, primero a los ganglios simpáticos y desde donde vuelven después al tubo digestivo. ¿A qué me voy? Para que me entiendan. Ha habido una estimulación en el intestino. ¿Qué ha habido? Esa estimulación le ha mandado un mensaje a ¿quién? Como dicen, a los ganglios simpáticos prevertebrales. Y de ahí le doy una respuesta y ha vuelto ¿a dónde? Al tubo digestivo. A eso es. ¿Sí? El otro, el gastrocólico, ¿no es cierto? Iba del estómago, de la parte intestinal iba a los ganglios y después a dónde respondía al estómago. A eso es, ¿no? Por eso están conectados. Si ven aquí, cuando escuche enterogástrico, es también la parte, este reflejo, el gastrocólico, es que estamos hablando de la parte del intestino, vamos a decir, ¿cuál sería este anatómicamente hablando? El colon. El otro es el delgado, de Jung, ¿sí? Por eso digo, con el entero, ¿sí? Este es el colon, por eso dice gastrocólico. Y si ven la flechita, anatómicamente estamos aquí, ¿no ven? En el siguiente, es que estoy aquí, ¿no ven? Entonces, este es el enterogástrico. Ha habido una estimulación a nivel del intestino, de los ganglios y después a donde ha devuelto al tubo digestivo, como ven la flecha. Entonces, ¿qué va a haber? Ya diferentes cosas. Vamos a ir viendo. ¿Ve? Que ha habido primero una estimulación y estamos viendo cómo afecta. A veces uno es indeterminado, todo el estado, sin embargo, no solo el estómago, sino el intestino, ¿no? A eso me voy, ¿no? Hay esos diferentes reflejos que se van haciendo de respuestas, ¿sí? El reflejo cólico iliar, ¿dónde sería? Desde el intestino, como dice, a los ganglios primero, siempre, ¿lo ves? Porque todos los reflejos tienen que estar conectados a la parte del sistema nervioso, ¿no es cierto? O estos ganglios simpáticos prevertebrales. Entonces, han ido desde, como ven aquí en la figurita, van desde el intestino, ¿no es cierto?, a los ganglios y donde vuelven a todo, ¿a dónde? Al tubo digestivo, como dice cólico ileal. Igual, aquí estoy en colon ileal. Este es el espacio, ¿o no? ¿No es cierto? Anatómicamente, ¿no? Ciego, la válvula ileo seca, ¿sí? Entonces, da ese tipo de reflejo, ¿no? Ese reflejo cólico ileal. Reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después al tubo digestivo, como aquí más o menos está, ¿sí? Van desde el intestino a la médula o al tronco y después van a ir volviendo al tubo digestivo, o sea, hablaríamos de este estómago, ¿sí? Generalmente aquí se genera una actividad tanto motora como secretora. Ya son como unas respuestas, ¿sí? De ciertos, ahí ya vamos a ir viendo las secreciones que se hacen para qué, para la digestión, ¿no? Ahorita estamos viendo una forma general, ¿sí? Cómo tenemos los diferentes reflejos, se podría decir, para que vayamos teniendo ciertas respuestas. Ahora, reflejos que van desde el intestino, ahora ya también, los otros eran ganglios, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo a otros sectores, a otros reflejos que van desde el intestino, ¿a dónde? A la médula espinal o al tronco del encéfalo para después volver al tubo digestivo, ¿sí? Lo que genera, por ejemplo, ese reflejo, miren, dolorosos, ¿sí? Que provocan inhibición total del aparato digestivo. Como ven en ese redondito, ¿sí? Más o menos ahí. Cuando llega a la parte de la médula, cuando la conexión es el reflejo a la médula espinal, ya tenemos una generación de ciertos movimientos, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es lo que nos está generando cuando pasa eso? Un reflejo doloroso.
ahí es donde va a tener el paciente el dolor y va a generar una inhibición. ¿Qué pasaría si hablo de inhibición del aparato digestivo? Perdón. Que no hay motilidad y tampoco secreción. No hay motilidad. Si no hay motilidad, no hay movimiento, no hay secreción y todo parado. Y ahí es donde, ¿qué pasa? A veces hay personas que se empiezan a distender, bueno, dependiendo de dónde estamos, ¿no es cierto? El intestino delgado, no hay función, se detiene todo, tampoco va a generar ni movimiento de todo lo que podamos tener ahí adentro, ¿no? Entonces, por eso que genera dolor, ¿no? Porque estamos con esa molestia determinada. Y entonces ese es el reflejo que va a ir desde este lugar. Hay otro reflejo que va, mire, este va a los ganglios simpáticos desde el intestino, como ven, y los devuelven al tubo digestivo. ¿Cuál sería la función de ese reflejo? Miren, el reflejo de la defecación, de las deposiciones. Cuando hay una alteración, igual esto se llega a alterar, ¿verdad? Pero estamos viendo los distintos reflejos que nos van a generar estimulaciones, que nos van a aumentar o inhibir, dependiendo, ¿no? Que van a hacer esa conexión con la parte de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, hemos visto ya los diferentes reflejos y vamos a ir viendo cómo van a ir funcionando nuestra parte gastrointestinal. El control hormonal, ahora ya también, porque ya hemos hablado que sí es importante para mi motilidad gastrointestinal. ¿Quiénes son los que van a participar en mi motilidad gastrointestinal? Estas son, ¿sí? Gastrina, colecistocinina, secretina, el péptido inhibidor gástrico y la motilidad, ¿sí? Por eso, como dice, esas hacen un control hormonal de mi motilidad gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente vemos? Primero, ¿qué va a ser la gastrina? ¿Secretada por quiénes? Por las células G del antro gástrico. Acuérdense de las partes, ¿no es cierto?, de mi estómago, ¿sí? Entonces, va a ser primero secretada por estas células en respuesta ¿a qué? A estímulos asociados ¿a qué? A la ingestión de alimentos, ¿o no? Cuando yo voy a ingerir alimentos, ahí es donde va a empezar a actuar. Por eso dice, van a empezar a secretar estas células G, ¿sí? Aquí, a la gastrina. ¿Para qué? Para empezar a hacer una secreción ¿de qué? De ácido gástrico. Es como una estimulación de la secreción del ácido gástrico. Estimulación, además del crecimiento de la mucosa gástrica, ¿sí? Nos ayudan esas dos formas. Cuando ni bien nosotros ya vamos recibiendo, pero ¿por quién va a ser estimulado? ¿Quién tendría que estimular a eso? Los alimentos, ¿o no? ¿Sí? Por eso dice ingestión de alimentos. ¿Es una? ¿Cuál es la colecistocinina? La colecistocinina, como dice, ¿por quién es secretada? Por las células y de la mucosa del duodeno y del yeyuno. Estamos yendo a otros sectores. Han visto que diferentes hormonas van trabajando en diferentes lugares. La gastrina estuviéramos hablando ¿dónde? En el estómago, ¿sí? La colecistocinina, duodeno y yeyuno. A ver, en presencia, respuesta ¿a qué? Ya aquí a degradación de mis grasas. Cuando digo degradación es cuando ya han ido siendo de alguna manera, porque vamos a ir viendo en el estómago cómo además se va a preparar. Es como cuando yo haría preparación de algo, ¿sí? Como que le aumento esto para que empiece a formar, voy a degradar, esto no me va a servir y voy a ir pasando ahora al siguiente nivel, ¿sí? Entonces aquí, como se dice, la estimulación para la colecistocinina va a ser degradación de mis grasas, ejerce un efecto potente, como dice, en potenciar la motilidad, miren aquí, de la vesícula biliar. Ahí voy a decir, ¿sí? Por eso es que, bueno, antes se prohibía mucho la ingestión de muchas grasas porque decían, ay, vas a tener problemas con tu vesícula, ¿sí? Pero, sin embargo, ya les he dicho, no, los extremos no son buenos. Cuando yo pongo 0 de grasas y dicen, pero si yo no comía
grasas, si tengo piedras en mi vesícula, que eso pueden ver que es la famosa litiasis vesicular, es porque más bien ha sido flojita esa vesícula, casi no ha funcionado, porque normalmente hay una cantidad de bilis en la vesícula, y esta que tiene que hacer funciona cuando tengo sobre todo grasas, ¿sí? Pero esta se va a ir más lentito porque no tiene que ayudar a digerir estas grasas. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a hacer mucho más densa esa bilis y ahí les detectan el famoso o barro biliar, ¿sí? Eso es una parte de sí. Pero miren, como se dice, hace la colecistocinina, es un efecto potente ¿en qué? En la potencial, ¿qué cosa? Potencial la motilidad de mi vesícula. Inhibe de manera moderada la contracción gástrica y también inhibe el apetito. ¿Por qué? Porque mientras todavía está pasando duodeno y ayuno, como que ya terminó, ¿no? O sea, como que un poco y va dando su tiempo, ¿sí? La forma como va trabajando nuestra parte gastrointestinal. Cuando nos llenamos ya no queremos seguir comiendo, vamos a seguir comiendo. Entonces, esa es la forma como va a trabajar la colecistocinina. Entonces, la gastrina, ahí está. ¿Qué hemos dicho? Estimula ácido gástrico y ¿qué cosa? El crecimiento de mi mucosa, ¿sí? Esa va a ser la función en este sector. ¿Dada por quién? Por las células ¿sí? Del antro. La colecistocinina, entonces, ¿dónde he dicho? Mire, estimula además ciertas secreciones, secreción pancreática, porque ¿dónde hemos dicho que trabaja? En el duodeno y yeyuno. Duodeno, acuérdense, anatómicamente, por eso es tan importante, donde tiene una conexión con un conducto, ¿con quién? Con el páncreas, ¿sí? Entonces, ahí es donde dice secreción pancreática. Miren, bicarbonato y enzimas, que he dicho también que ayuda a la contracción, ¿ver? La motilidad de la vesícula. Por eso dice aquí contracción biliar, crecimiento de páncreas, va a inhibir, sí, evidentemente el vaciado gástrico. Es como que le va a decir, un ratito, porque yo ahorita estoy trabajando aquí, ¿no ven? Entonces, por eso es que indirectamente, ¿qué va a hacer? Está inhibiendo el apetito, porque está trabajando en estos espacios, ¿sí? Entonces, esa es la forma como vamos viendo que se va trabajando. Y aquí me va a quedar la secretina, que hemos dicho, procede de las células S de la mucosa del duodeno también y se libera como respuesta ¿a qué? Al jugo gástrico ácido que alcanza el duodeno procedente de dónde? Del estómago a través del pito, ¿sí? Ese es lo que va a ir trabajando. Posee un leve efecto sobre la motilidad del tubo digestivo, actúa estimulando la secreción pancreática, también miren del bicarbonato para facilitar ¿qué cosa? La neutralización. ¿Saben dónde nada más se debe mantener esa acidez alta? En el estómago, porque va pasando evidentemente otros sectores, pero se va neutralizando, disminuyendo, ¿no? Por eso es que dicen, ¿no es cierto?, siempre que uno. Y ya les he dicho, más bien, no maten esa acidez, más bien van a arruinar ese estómago. Dirán, pero no, lo están arruinando. El estómago, más bien, siempre tiene que tener un medio ácido. Los otros sectores sí, no. También reciben, ¿no ven? La parte ácida, pero si se dan cuenta, va a ir, ¿qué cosa? Haciendo como que neutralizar un poquito ese ácido, para que no tenga el mismo nivel del ácido que le ha pasado del estómago. Ahí es donde quizás se molesta, cuando pasa hasta el otro lado, porque después el estómago, su parte o su medio de defensa o de protección es la acidez, ¿sí? O sea, el medio ácido que tiene, ¿sí?